Bueno, este domingo se celebra el Día Internacional de Prevención de Atención sobre la Diabetes y aquí en el Hospital de la Reina estamos con Diego Peteiro González, que es endocrino, para que nos explique qué es esa enfermedad y a todos los espectadores que puedan estar viéndonos cómo puede uno autodetectar que puede tener algún tipo de síntoma, etc. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Lo primero, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes en realidad no es una enfermedad como tal, sino que es un síndrome que engloba muchas enfermedades, porque las causas que nos van a llevar a la diabetes van a ser diferentes, pero que todas lo que van a conducir es a un exceso de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar es poder identificar a esos pacientes porque, como os digo, es una enfermedad o un síndrome que afecta a como 463 millones de personas, el 10% de la población tiene diabetes, entonces nos va a interesar fundamentalmente eso, ser capaz de identificar a aquellos pacientes que por sus hábitos dietéticos, por sus hábitos nutricionales o por otros factores de riesgo van a desembocar en esos niveles de azúcar alto que van a conllevar múltiples complicaciones que van a cortar pues, su expectativa de vida. Hay dos tipos de diabetes, ¿no? Al menos dos. Al menos dos. Podríamos decir que fundamentalmente hablamos de una diabetes tipo 1, que era la diabetes que aparecía clásicamente en los pacientes jóvenes, en los que el páncreas es incapaz de producir insulina porque nuestro propio organismo ataca a ese páncreas e impide que trabaje. Y luego la realmente más frecuente es la diabetes tipo 2, que es, podemos decir, una de las epidemias del siglo XXI, que es esa diabetes asociada a obesidad, a exceso de peso, que es la que vemos con mayor frecuencia y que en cierta manera pues, aparece también en mujeres gestantes en el contexto de diabetes gestacionales, ¿no? Podría ser otro espectro dentro de esa diabetes tipo 2 y luego sí que anecdóticamente pues, hay otros tipos de diabetes asociados a determinados síndromes, pero yo creo que lo importante es saber diferenciar esa diabetes tipo 1 inmune y esa diabetes tipo 2, que es realmente la modificable, porque es la que se asocia a los comportamientos dietéticos, al ejercicio, y la que realmente ahí es donde nosotros podemos actuar y el paciente puede actuar sobre su riesgo de tenerla. Doctor Peteiro González, ¿cómo podemos detectar comúnmente en casa que podemos a lo mejor estar sufriendo este tipo de enfermedad silenciosa? ¿Con qué tipo de síntomas? A ver, como tú bien dices, es una enfermedad típicamente silenciosa. El paciente con una diabetes tipo 1 sí va a tener unos síntomas muy floridos, de pérdida de peso, de mucha sed, de mucho apetito, mucha orina, la pérdida de peso que te insisto que es sin saber por qué, es como una especie de emaciación, de que el paciente se encuentra muy mal, pero que eso es algo que vemos típicamente en los jóvenes, en las diabetes autoinmunes. Pero te vuelvo a insistir que lo gordo, nunca mejor dicho, ¿no? Esa diabetes tipo 2 suele ser una diabetes que aparece prácticamente sin síntomas. Por eso es importante que a partir de los 45 años el paciente reclame un poquito a su médico de cabecera la determinación de niveles de glucosa en sangre y que esté sobre todo atento pues, a factores de riesgo que puede tener, como puede ser la hipertensión, como puede ser la obesidad, el tabaco, los familiares con diabetes. Entonces, más que tener síntomas de alarma es ser consciente de su edad y de sus factores de riesgo para valorarse analíticamente con la periodicidad determinada que por encima de los 45, si todo es normal, suele ser cada 3 años. Sedentarismo también muy relacionado, ¿no? El sedentarismo también muy relacionado. Hay quien dice en algún congreso que en realidad si todos hiciésemos ejercicio hasta un determinado nivel, la diabetes tipo 2 no existiría, ¿no? Porque en realidad el ejercicio, el músculo, lo que van a hacer es captar glucosa, independientemente de que produzcamos insulina o no, y realmente esa diabetes en muchos casos no llegaría a aparecer. ¿Qué le podemos decir al espectador que tenga algún tipo de síntoma que se pase aquí por las instalaciones, que se hace rápidamente un chequeo al respecto? Correcto, bien nosotros o bien su médico de primaria, tranquilamente sería determinar niveles de glucosa en sangre. Hay otra serie de parámetros, la hemoglobina glicosilada, que nos dirá cómo ha estado ese azúcar de media en los últimos 3 meses, porque la glucosa nos dirá qué pasa en ese momento puntual y eso nos servirá para salir de dudas, bien de si tenemos una diabetes, bien de si no tenemos absolutamente nada de nada o si nos encontramos en un término medio que es lo que denominamos prediabetes, que es como un warning que nos dice no tiene usted una diabetes, pero sí un mayor riesgo de tenerla si no empieza a intervenir en este sentido. Gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. De recordarles que si tienen algún tipo de síntomas que nos ha explicado el doctor don Diego Peteiro, bueno, pues que una opción rápida de poder controlarlo es pasarse por las instalaciones del Hospital de la Reina y bueno, les atenderán lógicamente con toda la profesionalidad del mundo para ayudarles en su salud, que es la mayor riqueza de la vida.